niveles de stock presenta nuestro rodeo nacional? ¿Qué precios se presentarán y demandas a futuro en el mercado nacional e internacional? Biológicamente, ¿cuánto tardaremos en recuperarnos? ¿Y estaremos preparados para los mercados de alto valor? Para todos nuestros interrogantes, tenemos una respuesta de un verdadero especialista, Víctor Tonelli. Más allá del impulso de precios de 2010-2011, debido al derrumbe de los stocks, los productores ganaderos siguen sin señales claras que apuntalen su inversión para crecer. El consultor ganadero Víctor Tonelli analiza el panorama actual y futuro para las diferentes categorías. Por un lado tenés, digamos, la invernada, o sea, los terneros y los novillitos para engorde, que en el último mes y medio o 2 meses ha pegado un repunte a favor de, yo diría, 2 elementos claves. El primero, que la oferta empieza a ser más escasa, entramos en la entre-zafra y hasta la nueva época de oferta importante de terneros y de novillitos que se va a dar a inicios de otoño, hay un periodo de menor oferta. Y por otro lado, el segundo elemento clave es que se ha generado una expectativa por parte de operadores del sector, por un lado los criadores, recreadores, por otro lado los engordadores, de que probablemente después de las elecciones el gobierno tome alguna medida vinculada a darle mayor competitividad a la exportación, con eso bajar de alguna manera la sobreoferta del mercado interno y que se pudieran generar mejoras en precio. Estos 2 elementos ha hecho que en estas categorías en particular de la invernada o con destino invernada y engorde han subido, yo te diría, como mínimo entre 10 y en algunas categorías hasta 15% el precio. Cuando nos vamos al gordo, el gordo no ha reaccionado, el gordo sigue estando más o menos amesetado. Se nota, digamos, como que hay algunos pequeños movimientos al alza, pero estamos hablando 20, 30 centavos, nada que mueva la aguja, pero sí con una diferenciación muy grande entre lo que es el valor y la expectativa del liviano para consumo interno de animales jóvenes y livianos, de faena de animales jóvenes y livianos, y por otro lado, digamos, lo que tiene algún destino exportador, ya sea la vaca gorda con certificado de exportación y el novillo, ya sea Hilton o Unión Europea proveniente de corrales. En estas últimas, aquellas que tienen algún destino exportador, sí se nota que se han afirmado los precios y en algunas categorías han subido 5 o 8%. Y esto básicamente debido a que la exportación empezó a moverse. La exportación venía prácticamente adormecida en los últimos 2 años y en los últimos 2 o 3 meses empezó a moverse. Los precios están muy bien, hay algunas señales de China, hay señales claras de Rusia a favor de un Brasil que ha perdido, digamos así, algunos frigoríficos como para exportar a Rusia. En fin, hay una dinámica en la microdevaluación que ya lleva un ritmo que supera el 30% anual, era por arriba de la inflación. En fin, una cantidad de elementos que están haciendo que la exportación se mueva. Así que, te resumo, en faena el liviano consumo tranquilo, mantiene, no baja, tampoco va a bajar, pero tampoco, digamos, se piensa que vaya a pegar una trepada, y aquellos con algún destino exportador, más vale pesado, vaca y novillo, bien, demandando y con posibilidad de seguir subiendo. Los criadores son los que más sufrieron la caída de precios entre 2006 y 2010 y fueron los más favorecidos por los picos de suba entre 2011 y 2012. El criador en principio la tiene complicada porque a favor de un aumento en el número de vientres en servicio, de un aumento en la productividad por vaca que se ha dado a favor de los cambios o las mejoras en precio de los últimos 3 años y de las retenciones que ello provocó, uno va a esperar o espera para la próxima zafra de terneros, yo diría entre 300 y 500 mil terneros más que este año, que ya de por sí fueron 1 millón más que el año anterior. Es decir, a mayor número de terneros, si efectivamente no hay una salida exportadora y un cambio en el modelo de destino de lo que se produce, yo diría, el criador es el que más complicado lo tiene. No se está viendo ahora, por lo que te dije al principio, porque estamos en entre-zafra y porque hay una expectativa. Si esa expectativa de que algo va a ocurrir ocurre y la competitividad exportadora mejora, efectivamente algo va a pasar. Y algo va a pasar es,
va a haber una atracción de los animales pesados, va a haber un reciclado de volver a hacer recría de terneros para darle base al animal que luego se termina como pesado, y se va a desagotar un poquito el mercado interno. Así que si esa expectativa se cumple, te diría, y ahora te termino de contestar, es probable que el criador, que hasta ahora venía con una expectativa baja de precios, se encuentre en el mes de otoño, cuando vaya a ofrecer sus terneros, que el mercado tiene otro dinamismo. Si esta expectativa no se cumple, es decir, el gobierno no cambia nada y seguimos como estamos, yo diría el precio del ternero va a estar complicado. Los feedlots, uno de los eslabones de la cadena cárnica que continúa consolidándose, no cuentan actualmente con precios de compra y venta favorables, pero podrían recuperarse. En los corrales tenés dos grandes elementos, la relación compra-venta y el costo del alimento en función del precio de venta de tu producto. En el primero, ahora a favor de que se está disparando el precio del ternero y de la invernada y que el gordo todavía no despegó, la relación compra-venta se ha vuelto nuevamente a poner complicada. Hoy estamos hablando de una relación compra-venta promedio de 30-32%. Por arriba de 20% ya se hace difícil cerrar el número. El otro factor sería que el alimento esté barato, pero el alimento no está barato, porque por un lado, digamos, la cosecha fue importante, se abrieron muchos exportaciones, estoy hablando del maíz, el productor no está queriendo vender el maíz a estos valores de 900 pesos la tonelada a Rosario, está especulando que suba a 1000 o 1100, y nuevamente, si no mueve el gordo, el costo del alimento por kilo producido en función del precio de venta se va a poner complicado. Funcionó bien hasta agosto. A partir de la suba del ternero se empezó a complicar y hoy se están vaciando. De nuevo, dependerá de qué ocurra. Si efectivamente el mercado del gordo sube, va a haber una actividad. El feedlot claramente es una unidad de negocios dentro de la cadena que llegó para quedarse y llegó para establecerse y llegó para crecer. En el medio está viviendo estos cambios de costos de reposición aceptables, costos de reposición altos, etcétera, etcétera, propia de un mercado que todavía no termina de mostrarnos su potencial claro en función de una exportación que depende más de las políticas públicas que del mercado. El mercado internacional es extraordinario. Si realmente el gobierno decidiera duplicar o triplicar las exportaciones, inmediatamente genera incremento en el peso de faena. Este incremento en el peso de faena le permite sostener un buen abastecimiento del mercado interno y pasar de 1.000 a 3.000 millones de ingresos de divisas por exportación. Y en este panorama, ¿cómo se presenta la posición de los frigoríficos, no solo en cuanto a la ocupación, sino también en cuanto a la rentabilidad? Los frigoríficos, sobre todo los exportadores, que son las empresas más grandes, las más ordenadas, las que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera, digamos, a favor o en contra, digamos, de los problemas que hubo con la exportación, tuvieron que reciclarse para reinsertarse en un mercado interno y competir, digamos, con ciertas dificultades, porque el mercado interno precisamente no cumple con todas las normas de ética y cumplimiento fiscal. Pero lo hicieron. El que tenía 3 plantas cerró una, el que tenía una bajó al 20% de su volumen o más, se ajustó y se reacomodó. Están todos esperando de que las exportaciones vuelvan a traccionar. Piensen ustedes que pasamos de ser un país en el que el volumen, el 80% iba al mercado interno y el 20% a la exportación, a los últimos 2 años estar mandando apenas el 5 o 6% a la exportación. Si volvemos, no digo de un día para otro, pero gradualmente a las exportaciones, la actividad frigorífica vuelve otra vez a florecer, se van a reincorporar mano de obra de alta calidad y la verdad que están preparados para hacerlo. Tonelli describe cómo podría recuperarse el stock, aunque advierte que también sería importante mejorar en eficiencia. El stock, digamos, luego de la pérdida de los famosos 10 millones más o menos de cabezas, ahí estás entre 10 y 11 millones de cabezas, para mí son más 10 que 11, de 58 a 48 para poner un número así muy redondo, en los últimos 3 años subimos a 51, es decir que recuperamos 3 de los 10 perdidos, estamos todavía con un déficit de 7. Y la verdad que independientemente de lo que ocurra, ya el stock por su propia dinámica e inercia nos va a poner seguramente para el año 2015 entre 52,5 y 53 millones de cabezas. Habremos recuperado más o menos la mitad de los 10 perdidos. Ese es mi cálculo, mi estimación y creo que más o menos se va a dar.
Me parece que el tema pasa por 53, con un buen nivel de productividad en los rodeos, no nos permitiría estar comiendo 60 kilos y exportar entre 500 y 600 mil toneladas, un número bárbaro. El problema es la productividad, y acá sí depende del estímulo de rentabilidad y precio que reciba el productor. Así como vimos que pasamos de 60 a 63, 64% de marcación, cuando de un mal precio hubo un buen precio, lo mismo va a ocurrir hacia el futuro. Entonces, de nuevo, todo va a depender, mucho más que en la cantidad del stock, en la productividad del stock, de la rentabilidad, le hace precio que reciba primero el exportador y después el productor. Yo soy optimista, pero dentro de ese optimismo, siempre tratando de ver la mitad del vaso lleno, no para que las cosas ocurran por obra de gracia de algún ser divino, sino aprovechando las oportunidades. Yo creo que efectivamente entramos en un proceso político, económico y social en el que van a tener que tomar medidas, y creo que las van a tomar. Cualquier medida que tienda a mejorar la competitividad exportadora hace que la ganadería, que hoy está en una zona de niebla, pase una luz brillante. Continuamos en AgroTV analizando junto a Víctor Tonelli la cadena de ganados y carnes. El consultor ganadero advierte que con un mercado interno sobreabastecido de carne vacuna, se desestabilizan los otros tipos de carne. Por un lado tenés hoy un nivel de oferta de carnes, de todas las especies, que está cercano a los 115 kilos por habitante y por año, de las cuales 62, 63 son de vacuno, 42, 44 son de pollo, cerca de 10, 11 son de cerdo y después caprino, ovino, etcétera, ¿no? El problema que enfrenta hoy, digamos, lo que yo considero es una sobreoferta. El consumo normal de la Argentina histórico fue de 100 kilos de carnes. Lo que pasa es que en algún momento el 90% era vacuno y ahora el vacuno tiende a ser el 55%, y como sigue probablemente llegue al 50%. El problema es que hay una sobreoferta que afecta no solamente al vacuno, sino en particular a las otras dos carnes que requieren o que están de alguna manera rehenes del costo del alimento, del concentrado, maíz, soja, como son la aviar y la porcina. En los últimos días hemos visto como el precio del pollo ha subido entre 20 y 30% a salida de fábrica, y eso es debido a que ya no resisten más los costos. Así que mi impresión es que algo va a ocurrir incluso en las medidas de gobierno para permitir que se desagote un poquito la oferta de carne vacuna y darle lugar al pollo y al cerdo. Mercado internacional viene prácticamente creciendo al doble de lo que es el crecimiento demográfico en el mundo. Y el precio de la carne vacuna, para que tengan una idea, en el mundo ha subido 2,5 veces en dólares por kilo en los últimos 10 años. Y ese crecimiento de precio no parecería haber llegado a un final, en función, insisto, de este desequilibrio entre una demanda creciente y un abastecimiento que no alcanza a satisfacerlo. O sea que por un lado, de afuera, cuando salimos del cabotaje, el mercado es extraordinario. Todo lo contrario de que nos cuentan que se nos cayó el mundo encima, al menos no en las carnes vacunas. Y en el mercado interno estamos sobreabasteciendo. La solución es claramente trasvasar esta sobreoferta del mercado interno a un mercado exterior que solo pide que se lo mande si está dispuesto a convalidar precios fantásticos. Nuestro problema hoy es básicamente que el exportador, frente a un dólar oficial, vamos a ponerle 5,80, 6 pesos, porque en cualquier momento ya llegamos a los 6 pesos. 6 pesos está recibiendo 4 pesos con 50. Es decir, el problema es que si pudiera recibir el dólar oficial que verdaderamente aplica el gobierno, hoy estaríamos exportando entre 2 veces y 3 veces lo que exportamos. Es decir, la diferencia, estamos hablando de un 22, 24, 25%. Es una fortuna. Esto devolvería competitividad a la industria exportadora argentina, devolvería a Argentina participación al mercado internacional y traeríamos dólares. La verdad que es un círculo virtuoso. Hacia el futuro, las carnes vacunas van a ser de alguna manera como lo es el cordero de Nueva Zelanda, o el cordero en general en el mundo. Es decir, es un producto que va a estar reservado para consumos en ocasiones, muy caro, y mucho menos masivo de lo que ha sido hasta ahora. Esta es un poco mi visión, es un poco la visión de muchos analistas. Por supuesto no estoy hablando para el año que viene, estoy mirando en el largo plazo, pero esa es un poco la visión. La carne vacuna, por muchas razones,
por el efecto de gas invernadero, en donde el vacuno genera algunos problemas que el mundo cada vez lo está mirando con más dureza, o por las propias limitaciones que significan competir en el consumo de granos con un material que también va para biocombustibles, o por las limitaciones de las tierras, o por el clima. El vacuno va a empezar a ser un producto que cada vez va a ser más escaso en función de una demanda creciente. Por lo tanto, va a ser más caro y habrá que tratarlo como una especialidad. Según el análisis del consultor ganadero, sin políticas públicas que limiten el desarrollo, el sector ganadero argentino podría recuperar inversiones y protagonismo. Si uno pudiera abstraerse de las limitaciones de las políticas públicas y pensar que el Estado como tal, y no como gobierno en particular, acompaña el desarrollo de la producción y de la exportación, me parece que hay por delante una tarea importante de inversión en infraestructura de producción, le hace alambres, desmontes, caminos. Hay una inversión importante en implantación de forrajes, le hace pasturas, ya sea megatérmicas o templadas. Hay que todavía falta una capacitación importante en el personal para mejorar el manejo, para mejorar la aplicación de la sanidad, pero digamos, son caminos que casi van de la mano de la mejora de dos cosas. Primero, la expectativa, y la segunda, rentabilidad y precio. Todo esto que estoy diciendo, que suena, digamos así, como una cosa utópica hacia el futuro, se transformaría en realidad si Argentina se vuelve a reinsertar al mundo y genera para toda la cadena una sustentabilidad, si vos querés, en lo que es empresarial, de decir, tengo una demanda extraordinaria, voy hacia un camino de capturar renta en ese mercado demandante que me paga muy bien y sostengo un mercado interno muy bueno, muy firme, y ahí invierto en el largo plazo. Este es un negocio que requiere del largo plazo inexorablemente, es un negocio que necesita como mínimo 5 años vista. Se necesitan políticas de Estado, largo plazo y sustentabilidad económica y rentable. Por lo demás, la verdad que la calidad del rodeo, la zona, digamos así, agroclimática, la calidad de los suelos y sobre todo la calidad del productor argentino y también del obrero industrial del frigorífico es extraordinario. Así que la Argentina, despejado el escenario de políticas de corto plazo por largo plazo, no tiene límite.